Pues vamos a prepararnos para lo que es la predicación de esta mañana. Bien, vamos a el Salmo 127, nuevamente en nuestro calendario. Fue uno de los pasajes que leímos en esta semana. Y y bueno, a lo mejor se preguntarán, bueno, ¿y por qué no hablamos, por ejemplo, de crónicas y todo y todo? Lo podríamos hacer, pero luego muchos de los salmos como que resumen algunas de esas situaciones y entonces, porque si no tendríamos que leer casi muchas porciones extensas y a veces se me cansan. Se me cansan, entonces he decidido mejor concretarlo en lo que es en los salmos, ¿no? Y pues también es un gran reto el poder ir así semana con semana de lo que hemos leído, pues poderlo transmitir de esta forma a través de la predicación. Bien. El Salmo 127, que ya lo oímos entre semana, no lo vamos a leer ahorita, pero vamos a ir viendo unos puntos. Más bien, como ya lo leímos entre semana, solamente me voy a detener en algunos puntos. Salmo 127 dice ahí como un título, y quiero que pongamos atención, dice, Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de Salomón. Ese titulito que está ahí, lamentablemente en algunas editoriales lo ponen hasta con letra así cursiva o lo ponen como aparte. Pero ese titulito, en el caso precisamente de los Salmos, es parte del versículo 1. En algunas Biblias como que ese título lo ponen aparte, pero ese título que tiene ahí está en la Biblia hebrea, está en la Biblia, bueno, fue parte del original, que lamentablemente al ver lo que era un título en cuanto al Salmo, no lo incluyeron parte del versículo 1, pero lo tenemos que nosotros considerar porque es parte de la palabra de Dios. ¿Sí? No está exento, ¿sí? Entonces, es parte del versículo 1 porque precisamente ahí es donde comienza el canto o comienza, es parte, o sea, es parte del texto bíblico. Bien, dice, cántico para los peregrinos, perdón, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. ¿En qué contexto? Y después dice Salmo de Salomón. ¿En qué contexto estamos hablando? El Salmo mismo nos está diciendo en qué periodo se entonaba o en qué periodo se hizo este salmo. ¿En qué periodo? Vamos a estar así hablando. Vamos como escuela dominical, preguntando y todo. Igual si tienen alguna pregunta, lo abordamos. ¿Sí? ¿En qué periodo? Pues tanto ese periodo de David como el periodo de Salomón. Recordemos que en Jerusalén se concentraba lo que era el tabernáculo y posteriormente es donde se construyó el templo. ¿Sí? Entonces, todas las demás familias de Israel o todas las demás tribus que estaban a lo largo de toda la tierra prometida que Dios les dio, cuando iban a adorar, que por lo menos 3 veces al año se tenían que cumplir ciertas fiestas que como judíos tenían que cumplir, que era lo que tenían que hacer, ir a Jerusalén y celebrar esas fiestas. Si vamos hasta ahí, es por eso que cántico que se realizó así como Salomón lo menciona, dice cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Y normalmente mucha gente que se trasladaba de su punto, de su lugar de origen a Jerusalén, pues no lo hacían muchas veces ni tomando camión, ni tomando transporte, sino lo hacían de una forma caminando, ¿sí? Y de hecho vemos el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo aquí entre nosotros, sus traslados prácticamente era caminar, ¿sí? Cuando sí tenían que pasar así, digo, pues ahí, claro que él sí podía pasar caminando por arriba de las aguas, pero bueno, no lo iba a hacer del diario, ¿sí? Entonces, veamos ese contexto de la gente o de estos peregrinos. Ahora,
Recordemos, cuando empecé a leer este texto me llamó mucho la atención porque es cierto, a veces yo creo que por eso la Biblia tiene tantos cantos, el libro de los Salmos, 150 salmos, es el libro más grande de la Biblia, ¿sí? De hecho, en sus páginas está el capítulo más largo de la Biblia, ¿sí? En sus páginas es la mitad de la Biblia, o sea, es importante este libro de los Salmos. Pero quiero irme a lo musical. Dios conoce nuestras mentes, Dios conoce Él nos hizo, ¿sí? Y un instrumento muy fácil como es el canto, es muy fácil que nosotros pudiéramos aprendernos cierto algo, ¿sí me explico? Por ejemplo, hay inclusive algunas culturas que a través de sus narraciones o a través de sus cantos reflejan su historia o recuerdan su historia, ¿sí? Y en el caso del pueblo judío no es la excepción. Si nosotros leemos mucho de los salmos, o sea, podríamos decir que hasta son muy diferentes al tipo de canto que nosotros. Nosotros a veces agarramos una frasecita, a veces se escucha bonito, rima y todo y así, pero si leemos muchos de los salmos o prácticamente todos, hablan acerca de lo que el pueblo de Israel ha hecho, cómo han caído en sus pecados, cómo Dios los protege, cómo Dios los provee. O sea, es una narración, ¿sí? Dentro de los salmos. Entonces, para Dios el hecho de inspirar estos cantos, sabía que era necesario o que era más fácil para nosotros poder, sobre todo el pueblo de Israel, poder recordar lo que Dios ha hecho, ¿sí? Para con ellos. Imagínense, ellos, ahora sí que unos caminando, otros andando y otros a pie, iban a Jerusalén precisamente para celebrar las fiestas. Pero ¿qué hacían en el camino? A lo mejor muchos decían, pues me aburro, o sea, nada más así todo, y el ir cantando, ¿no? De hecho, hay un corito, ese, es caminando voy para Canaán, caminando, o sea, y hasta uno se anima y todo, ¿no? O inclusive, recuerdo, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿te las sabes? Como contesta uno como el chavo, pues no muy bien, pero me sé la tarareada. Ta, tarararara, ta, tarararara, tararara. Esa entonación pues se nos queda. Entonces, si nosotros recordamos la entonación, nos podamos recordar de unas palabras, etcétera. Entonces, eh, por eso es importante Dios dentro de nuestra psique, dentro de nuestra asimilación de una enseñanza, el canto es importante. De hecho, cada nación, si ustedes lo recuerdan o si observan, tienen su himno nacional. Y en su himno nacional tratan de meter precisamente algo importante, algo que los identifique como nación, ¿sí? Entonces, eso del himno nacional o eso de los cantos, pues no es nuevo para Dios y Dios ha utilizado estos cantos precisamente para que se queden más fácilmente en la mente de su pueblo, en su pueblo Israel, ¿sí? Y que se lo puedan transmitir de generación en generación. Entonces, comienza el Salmo 127, dice, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén, Salmo de Salomón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Versículo 1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te procures por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Algo interesante que podemos ver, y por eso es importante el contexto del Salmo, nuevamente, ¿quién lo está? ¿En cuál es el contexto? David y Salomón. Recordemos que David quiso construir el templo para Dios. ¿Y Dios se lo permitió? No. Y Dios le dio sus razones. ¿Sí? ¿Quién lo construyó? ¿Quién dijo Dios que lo iba a construir? Salomón. Entonces, si hablamos en cuanto a los preparativos, si hablamos en cuanto a la edificación de una casa, ¿sí?
¿Tanto David como Salomón tenían conocimiento de ello? Sí, sabían de lo que estaban hablando. Todos, y lo hemos visto a través de estas semanas que hemos leído las preparaciones que tuvo David en cuanto al templo, todo lo que precisamente preparó David, ¿sí? Las maderas, los metales, el lugar, o sea, absolutamente todo. ¿Fue fácil? ¿Fue una tarea fácil para David? No, lo hizo con tanto anhelo, lo hizo con tanta emoción que, bueno, Dios le permitió, ok, tú no vas a construirlo, pero sí le dio ese placer, ese regocijo precisamente de poder ser partícipe. La semana pasada que predicamos acerca de los hijos de Coré, recordemos cómo en el mismo salmo, el mismo salmista dice, se gozaba y añoraba precisamente otra vez que llegara su periodo de adoración para Dios, para que pudiera participar nuevamente junto con sus hermanos, junto con su familia en el ministerio. ¿Sí? Entonces, tanto David como Salomón estaban completamente conscientes, estaban completamente a sabiendas de lo que era el compromiso de construir una casa, un hogar, y en este caso, para su Dios. Cuando dice Salomón, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Recordemos, David quería construir, ¿sí?, el templo y Dios le dijo, no. Entonces, si Dios dijo que no, ¿ustedes creen que David dijo, no, sí, ahora yo me amacho y yo lo voy a construir y yo voy a ser el que voy a hacer la casa del Señor para adoración? No, David sabía y Salomón sabía que eso no valía absolutamente para nada, ¿sí? No iba a servir, que por mucho esfuerzo humano que ellos involucraran, jamás Dios se los iba a permitir, ¿sí? Tenían un periodo de paz en ese tiempo. Tanto hubiera sido tan fácil para Dios, simplemente dejó que una nación enemiga los conquiste y todo lo que juntaron se lo lleven, ¿sí? Porque dice, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no serviría de nada. Entonces, no servía absolutamente de nada que por mucho esfuerzo humano que ellos pudieran hacer en cuanto a la construcción de Dios, en cuanto a construcción de la casa de Dios para adoración, no iba a servir por mucho esfuerzo que ellos cometieran. Algo interesante que nosotros podemos observar también así como buscando la aplicación a este texto, es de que, bueno, ok, leemos el Salmo 127 y entendemos, ok, trabajaron en la casa del Señor tanto David como Salomón para construirlo y todo. Ahora yo llego al Salmo 127 y dijo, si el Señor no construye la casa, etcétera, etcétera, ¿qué aplicación tiene para mí? Ya entendí el contexto y ese es el contexto principal. La construcción del templo a través de David y a través de Salomón. Esa es la principal aplicación. Pero ahora, como pueblo de Israel, ahora ya haciendo la aplicación en mi vida, pues cada uno de nosotros, o cada hombre, o cada mujer, muchas veces tiene la añoranza de lo que es aquí, construir una familia, construir un hogar. Y tristemente en nuestra sociedad, ya sean judíos, ya seamos gentiles, prácticamente los preparativos son los mismos. En principio, uno como hombre, si quiere construir un hogar, el principio es conseguir a la pareja, ¿sí? Yo no puedo construir un hogar o tener hijos si no tengo la pareja. Tristemente en nuestra sociedad muchas veces se hacen esas uniones o no se hacen bien esas uniones
Y como dicen, lamentablemente, se tienen que casar, tristemente. En la antigüedad, en el tiempo de Israel, muchos matrimonios eran por mera conveniencia. En muchos culturas, aún a la fecha, se hacen matrimonios por conveniencia, sin amor, sin haberse conocido con anterioridad, ¿sí? Pero cuando aquí en el texto dice, si el Señor no construye la casa, ¿qué tan importante es que un joven o una joven, ¿sí? Cuando ya estén a punto o ya estén en tiempo de poder adquirir o poder buscar o decirle sí o decirle no a cierta persona, es bien importante la orientación y tener principios de Dios. Porque así como David y Salomón, a pesar de que ellos pudieron tener todos sus recursos y todo su esfuerzo humano, ellos estaban conscientes de que si no tenían a Dios de su lado, simplemente eso no iba a funcionar. ¿Sí? ¿Qué tan importante es que un joven, al momento de elegir a la persona correcta, ese joven tenga principios bien puestos en Dios? Que ponga esos planes en la mano de Dios, que tenga esos planes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que Dios ha dicho, que no se casen, le dijo al pueblo de Israel, que no se casen en yugo desigual. Es cierto, pueden decir, bueno, pero tú acabas de enseñar y en semanas pasadas dijiste que eso es meramente de la ley y no estamos obligados a cumplir la ley exactamente. No estamos obligados a cumplir la ley, pero sí, si estamos aprendiendo acerca de cómo piensa Dios, cuál es la forma de pensar de Dios, sabemos que Dios está en contra de que una persona se case con otra persona que crea completamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que va a haber consecuencias catastróficas para esa relación. ¿Sí? ¿Qué le vas a enseñar? No, pues yo le voy a enseñar a mi hijo que sea guadalupano, que adore ídolos o que busque a Buda y todo. Y tú, no, pues yo conozco a Dios, yo leo la Biblia y todo, pero te casaste con alguien o quisiste unirte con alguien que precisamente no conoce a Dios. Te casaste y te juntaste con alguien, con una persona que no le interesa las cosas de Dios. Y ahí las consecuencias, cuando ya empieza a surgir ciertas situaciones, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ver precisamente todo esos catástrofe o ese matrimonio se viene abajo. Dice otra vez, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y es cierto, podemos ver inclusive muchos hombres que conocen al Señor y a veces están batalle y batalle con sus parejas de que vamos y ven y es necesario aprender de Dios, vamos, que los niños vayan y todo. Y a veces la mujer está, no, no quiero, no me gusta, es esto, es aquel otro, no me interesa, etcétera, y está batalle y batalle y batalle. Y aunque él, como dice, y el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo y está ahí duro y duro y no rinde fruto. ¿Por qué? Porque desde un principio su unión no fue conforme a la voluntad de Dios. O cuántas veces en muchos lados también la mujer, muchas veces en las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. ¿Sí? Y las mujeres igualmente están ahí batallando con los esposos prefieren ver el fútbol o estar haciendo otra cosa en lugar de buscar a Dios, de fortalecerse para fortalecer tanto su matrimonio como sus familias. Y es un desgaste total, tanto para un hombre como una mujer, estar lidiando con su pareja en cuanto a no concretarse como pareja bajo la voluntad de Dios. Entonces es importante notar esto. Dios lo sabía, David lo sabía, Salomón lo sabía,
Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si un matrimonio no están bien concretados en la palabra de Dios, cuando vengan los días malos, por decirlo de alguna forma, cuando lleguen esos momentos en los cuales, o así, puede llegar enfermedad, puede llegar que se quede sin trabajo, la cabeza del hogar, puede pasar conflictos entre los vecinos, y si la pareja no está unida, si la pareja no están bien conformados en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? En vano, como dice aquí, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada, ¿sí? Aún así, aunque las familias, o más bien las parejas, ¿sí?, traten y con su esfuerzo humano completamente alejados de Dios, no va a servir de nada. Tristemente, nuestra sociedad está completamente así. Llegan las parejas, como dicen, llegan las parejas al altar completamente sin saber cómo ser esposos, sin saber cómo ser esposas. Llegan los hijos y no saben cómo ser papás, ¿sí? Y pobres hijos son creados como si fuese el perrito, como si fuese el gatito, como si fuese esa cosa, ¿sí? No saben. Y aún así, quisieran que les fuera bien. Pero ¿cómo vas a saber si te está yendo bien? ¿O cómo vas a saber o cómo puedes asegurar que te va a ir bien si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes precisamente la palabra de Dios que te va aconsejando día con día cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser padre, cómo ser hijo? Si no tienes la palabra de Dios. Y como dice aquí, si el Señor no construye esa casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si pues yo le voy a enseñar a mi hijo, pues si yo andaba con 2 mujeres, pues que él sea muy canijo y que ande con 10. Yo le voy a enseñar a mi hijo casi casi a destapar las cervezas con los párpados de los ojos. Si yo lo hacía con los dientes y me quedaba chimuelo, pues con que lo abra así con los párpados de los ojos. O sea, que tome más que yo, que sea un canijo. Sí. Tristemente, muchos hombres que yo he escuchado y que se expresan de esa forma, tanto ellos no terminan bien, como sus hijos aprendiendo esas malas mañas, tampoco terminan bien. Otra vez lo repito, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Aquí yo voy a defender a capa y espada a mi esposa y a mis hijos contra quien sea, pero de una forma humana, de una forma con ese esfuerzo humano. Pero si no tiene a Dios, a veces hasta ahí te quedas en el intento, ¿sí? Y más cuando precisamente están no en sus 5 sentidos, completamente borrachos, siempre en las fiestas pasa algo donde hay bebidas alcohólicas, aquel ya se puso sentimental, aquel es un mala copa, algo mencionó o ya vio la esposa del otro y él empieza a reclamar, se empiezan a golpear y aún así completamente embrutecidos por el alcohol, quieren defender a su familia, pero no pueden, no lo pueden hacer. Y el otro, que puede estar consciente, le falta el respeto a la esposa y hasta le pega a los hijos. Todo por andar de gandallita. ¿Sí? Nuevamente, la tarea ardua que tanto David como Salomón tuvieron, ese cuidado, esa preparación para construir la casa de Dios, es un ejemplo para cualquier hombre, ¿sí?, que quiere ahora o tienen planes construir un hogar. Desde estar preparado a sí mismo,
desde elegir bien a la persona correcta, ¿sí? El tener qué le voy a ofrecer, ¿sí? El tener un trabajo estable, ¿sí? Inclusive como joven, prepararme lo mejor posible para tener más herramientas para que cuando lleguen los días malos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer esto. O a diferencia de aquellos, pues es que nada más sé hacer esto y no salgo de eso y pues ya. Si no es de eso, no trabajo en otra cosa. ¿Sí? Entonces, es importante, nuevamente lo repito, que una persona pueda planear bien, un joven pueda planear bien su vida. Y cuánto mejor teniendo el conocimiento de Dios. Cuánto mejor teniendo la moral, la forma de pensar de Dios, porque podrá elegir bien a la persona correcta. Podrá esforzarse en sus estudios para tener mejores herramientas, ¿sí? Podrá tener un buen trabajo, ¿sí? Que le dé lo suficiente para que cuando se llegue el momento de que se una a una persona, ¿sí? Pueda tenerle que ofrecer, ¿sí? Tristemente, nuestra sociedad no es así. ¿Y qué es lo que podemos ver? Todas estas parejas destruidas, perdiendo su tiempo en discusiones que no llegan a ningún lado. Todas estas parejas perdiendo el tiempo, peleando por cosas que no tienen importancia. Todas estas parejas perdiendo el tiempo. Inclusive hasta le dan más prioridad al Face o cosas del teléfono que, que los cuidados de sus propios hijos, de su propia pareja. Hay un meme, ¿no? Por ahí, a veces mi esposa nos las aplica a nosotros, en el sentido figurado, cuando dices, ¿qué hiciste de comer? Nada, pero ayer no hiciste nada. Pues sí, hice nada para 2 días. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entender que Dios nos ayuda, nos prepara, ¿sí? Nos prepara precisamente para esa nueva aventura, esa nueva construcción que Dios ha tenido. Versículo 2 dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y vemos cada cosa que gente que desde temprano se para trabajar y todo, como dicen, a finales de semana, a finales de quincena, junta sus centavitos, como dice así, y pues no le alcanza, ¿sí? Junta su dinero y todo, o a veces hasta él mismo se lo gasta en yéndose de parranda con los amigos y llega y es que, pues fui con los amigos y la mujer le dice, ¿y la quincena? ¿Y el pago de la semana? No, pues es que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque él no tuvo los principios que Dios o la moral de Dios y actuó conforme al mundo y el mundo lo está llevando a la ruina. Dice otra vez, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana. Nuevamente, así como necesitamos la ayuda de Dios para ir construyendo nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que necesitamos, tener esas buenas bases, ¿sí? También en cuanto a la labor, es importante que nosotros podamos entender que con Dios es cierto, pero tenemos la confianza de Dios. No estoy diciendo que seamos unos flojonazos. Es cierto, igual hasta podemos trabajar mucho más, así como dice aquí, ¿sí? Pero es importante que cuando Dios está atrás de nosotros, Él siempre también nos va a dar, como dice aquí, porque Dios da descanso a sus amados. Sí, nos esforzaremos, sí, trabajaremos de sol a sol, pero también Dios nos dará nuestro descanso y la recompensa de ese trabajo o de ese esfuerzo que hicimos. Y como veíamos en la escuela dominical,
tenemos que confiar también en la provisión de Dios, el que Dios nos provee. Porque tanto su palabra es para nosotros vida, como las cosas que adquirimos con nuestro salario también nos da vida. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa vida que Dios nos da a través de su palabra es la que nos evita todos estos problemas que nosotros vamos a adquirir gratis. Uno, al alejarnos de Dios, al no elegir a la persona correcta, al no tener las bases suficientes para construir mi hogar y mi matrimonio, al no tener el trabajo que yo necesito para poderle proveer a mi esposa y a mis hijos. Un trabajo que puede ser inútil. Cuando estaba trabajando en un trabajo anterior, era impresionante. A mí me impresionaba cómo compañeros pues daban y daban todo así a sus casas, pues estaban lejos de su hogar, y de repente llegan, pues ten amor, te mando para esto, ¿no? O gente que está del otro lado, amor, mira, te mando para esto, para ir construyendo la casa, para ir haciendo este proyecto y todo. Ellos se abstienen de muchas cosas para mandar lo más que pueden a sus hogares, y de repente ya cuando van a llegar, pues lo que según había construido, pues no construyó, y hasta a la mujer ya se les fue. ¿Sí? Oye, pero dijiste que ibas a comprar no sé qué, el refri tal y todo, y el refri que compras, no, es que pues tuve que necesitar porque mi papá, mi mamá, pues no sé, necesitaron dinero y pues ya no sé. ¿Sí me explico? Wow, pues es que no sé, se nos antojó de repente comprar esto y ya nos desacompletamos y ya no compramos esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, como dice aquí, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. En la actualidad podemos ver a muchas parejas, como lo comentábamos también en la sección de oración. Es cierto, ya hemos visto, y yo creo que a lo largo de mi vida también he visto muchas parejas que, o hasta en las telenovelas, o hasta en las telenovelas, en películas y todo, los conflictos entre parejas son tremendos, ¿sí? Pero si una persona no tiene los conocimientos de Dios, no tiene esas bases que precisamente necesitan para construir su hogar, no. Ya está de moda, inclusive dentro del marco jurídico, se ha hecho algo que se llama divorcio express. Ya te quieres divorciar y tú, divórciate y ya. Casi en una semana, 15 días, en un mes a más tardar, ya estás divorciado. ¿Para qué? Para unirte otra vez con otra persona con las mismas carencias, que no estás preparado, con la persona incorrecta y todo. Ya estás, ahora sí que hacen sus cosas y todo otra vez se enojaron, no se cayeron bien. Otra vez, los divorcios, otra separación y otra vez, y buscar otra vez. ¿Sí? Así lamentablemente está la sociedad. O muchos que dicen, no, pues ya ni me caso, porque casarte es un problema. Mejor así en unión libre y así, cuando nos enojemos, pues cada quien se va a su casa. Empezando por ahí. Si no están casados, ¿cómo quieren que Dios los bendiga? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos el vivir bien conforme a la palabra de Dios y ver cómo está el mundo allá afuera despedazándose precisamente por la falta de Dios y principios morales que Dios les puede ayudar a guiar su vida. Pero vamos al tema de los hijos. Versículo 3 del Salmo 127. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y ahí me quiero detener, porque para muchos, hoy actualmente en nuestra sociedad, como decía, algunas parejas, dos jóvenes que no tienen principios de nada, no tienen control más que como animalitos,
sienten cierta atracción con aquel y todo, me gusta, estoy con ella, me acuesto, hacemos nuestras cosas sensuales en donde podamos, se tienen que casar. ¿Sí? Nada planeado, simplemente todo instintivo, como animalitos, ¿sí? Y vienen los problemas. No, pues todavía voy en la escuela. Van inclusive, o sea, son tan incapaces de enfrentar eso que muchas veces los papás, tanto de él como de ella, empiezan como que a hablar por una parte o por otra y todavía están viviendo en las casas de sus papás. Unos jovencitos. La jovencita va a tener aún casi un hermanito, ¿sí? Y muchas de esas jóvenes pensando, así como a estos padres que lamentablemente no crean un ambiente familiar dentro de su hogar, que dicen muchas jovencitas o muchos jóvenes, sobre todo las jovencitas, no, ya no aguanto estar en mi casa. La verdad, ya no aguanto estar en la casa de mis papás. Mejor me voy. Y se meten con una persona que está peor emocionalmente que ellas, con una persona que es un patanazo, un hombre, ¿sí? Y se va con él. Se tienen que casar. ¿Y a dónde se la lleva? A casa de sus papás, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque lamentablemente las familias o el contexto social, nuestras familias están siendo atacadas o las personas que no conocen a Dios, sobre todo ellas están siendo atacadas mucho, mucho, mucho más por la misma sociedad, falta de principios, falta de conocimiento de la palabra de Dios y no se les augura absolutamente bien, ¿sí? Que dirán, ay, es que, ves, los cristianos también tienen muchos problemas. Así es, también los cristianos tienen muchos problemas. Pero si ellos que tienen conocimiento de Dios tienen esos problemas, ahora una persona que no conoce de Dios, muchísimos más, ¿sí? Entonces, es importante, como dice aquí, los hijos son un regalo del Señor con una recompensa de su parte. De hecho, hasta se ha utilizado esta palabra de meme o de chiste, decir que los hijos son una bendición. Y aquí, como dice aquí, sí son una bendición. Pero para muchas parejas no son una bendición, son una maldición y son una carga. ¿Sí? Y pobres niños crecen, aunque tengan papá y mamá, crecen lamentablemente en un hogar completamente descompuesto. Papá y mamá grite ofendiéndola hasta golpeándola, ¿sí? Y mamá no respetando al papá, mamá completamente desunido al papá. Es una lucha de poderes y ahí van creciendo los hijos pensando que es normal. Ese es el ciclo vicioso de muchas mujeres que son agredidas o de muchos hombres golpeadores que, como eso lo vieron en casa, se unen y piensan que eso es lo normal. Pues así vivieron, así fue mi papá con mi mamá, así fue mi mamá con mi papá. Aguantó, aguantó, aguantó. ¿Pero por qué? Porque no tienen precisamente esos principios bíblicos. Ahora es cierto que dentro de la cultura judía se baja mucho a la mujer, pero algo que tenemos que entender es de que no es Dios quien manda a los judíos varones a que sean de esa forma, sino es parte propia de la persona, del ser humano, del judío, quien somete a la mujer de esa forma. ¿Sí? En ningún momento en la Biblia menciona que en una sinagoga los hombres estén ahí al frente y todo, y las mujeres y los niños ahí alejados. ¿Eso dónde está en la Biblia? No, pero eso es mandato de los mismos hombres. ¿Sí?
Entonces, mucha gente confunde y dice, es que mira, es que sí dice la Biblia esto, pero mira cómo se está comportando aquel, o mira cómo los fariseos se comportan, o mira cómo los saduceos se comportan, mira cómo era la tradición, cómo era la cultura del pueblo judío y cómo sometían a la mujer, o cómo sometían a los sirvientes, etcétera, etcétera. Pero eso es la cultura de ellos y eso no tiene nada que ver con lo que Dios ha mandado. Si quieres saber lo que Dios ha mandado, métete en la palabra y ve exactamente lo que Dios ha dicho. Y trata de quitar todas esas cosas que humanamente hablando el pueblo de Israel introdujo. Tantas cosas que Jesús inclusive en una ocasión dijo, se les dijo tal cosa. ¿Sí? Dice, pero yo les digo. Porque cuando él estaba contradiciendo eso, estaba contradiciendo esa enseñanza humana, no la Biblia, sino la enseñanza humana. ¿Sí? Entonces, tenemos que, ahora que estamos aprendiendo cómo interpretar la Biblia correctamente, tenemos que ver precisamente todos esos detalles. Nuevamente, los hijos son un regalo del Señor y sí, son una bendición, son un regalo. Por ejemplo, yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de Ur, por cómo es, le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi hijo Joab, por cómo son. Para mí, sí son una bendición. Y yo creo que también ustedes como padres podrían decir de sus hijos, son una bendición. Y podemos confirmar que nuestros hijos son una bendición, porque lo vemos conforme a los principios de Dios y con los lentes de Dios. Es más, hemos dicho a mi esposa y yo, en algún tiempo dijimos, ay no, ya otro hijo, a lo mejor no. Yo siempre quise tener 4 hijos. Bueno, nada más me quedé con 2, ¿sí? En un principio decíamos, no, no niñas, pero de repente pasan los años, uno cambia y dice, pues hubiera estado buena la aventura con unas niñas, ¿no? Pero bueno, ya no se pudo. Inclusive hasta hemos dicho, si ahorita surge otro, Dios hace el milagro, este, pues estaríamos muy contentos y sería una bendición. ¿Sí me explico? Sería una bendición. Le digo a mi esposa, una vez soñé que teníamos 30 hijos. Digo, pues en el sueño se puede hacer todo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, sabemos que cada hijo, ¿sí? En su particular, en su persona, en todo, es una bendición de Dios. Todos los hijos son completamente diferentes y cada uno así como padres, también nuestros hijos nos aportan cosas, nos aportan enseñanzas, nos aportan parte de lo que ellos viven. Nosotros somos parte de ellos son parte de nuestra vida. ¿Sí? Siempre los hijos algunos se van a quejar, es que papá, ¿por qué te metes en mi vida? Oye, alto, yo no me estoy metiendo en tu vida, tú llegaste y tú te metiste a la mía, ¿sí? Y por ser parte de mi vida, pues tengo que estar al pendiente de ti, porque eres parte de mi vida, ¿sí? Nuevamente, versículo 3, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Entonces, jamás pensemos que porque vamos a tener un hijo, Dios nos está castigando con hijos. No, nos está bendiciendo. Versículo 4 dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué interesante que menciona aquí que los hijos que nacen a un hombre joven, ¿eso qué quiere decir? Que este hombre joven que pueda tener buenos principios, que pueda tener buenas bases en cuanto al conocimiento de Dios, que pueda tener todos estos elementos que necesita para construir su hogar conforme a la voluntad de Dios, cuando lleguen los hijos, en su juventud, pueda tener mucho tiempo también para ellos. Hay mucha gente que ha tenido sus hijos ya mayores, ya no pueden tener ni las fuerzas ni el ánimo para estar con ellos. No, que papá, vente, vamos a jugar y aviéntame la pelota y ahí está el señor llegando ahí como abuelito, tal vez sin afectar a nadie, ahí como abuelito ahí pateando la pelota, ay no, mejor ve tú hijo, y nada más anda ahí sufriendo el pobre señor porque ya no es el mismo ánimo estar con un niño
muy pequeño y él ya muy grande. Pero cuando son jóvenes, todavía pueden convivir, pueden bromear, pueden jugar, pueden divertirse con sus propios hijos, es hermoso, es de mucha bendición. Los hijos que le nacen a un hombre son como flechas en la mano de un guerrero. Algo que también tenemos que entender es de que nuestros hijos, y yo creo que lo han escuchado, dicen, no son nuestros, no son para que siempre se queden en casa. Tenemos que saber y entender y aceptar como papás que ellos tendrán que salir del nido, ¿sí? Cuando sí, en un nido, en algunas aves o prácticamente en todas, cuando ya está a buena edad el polluelo, ¿qué es lo que hace el papá o la mamá? ¡Pum! Lo sacan del nido precisamente para qué, pues ya es tiempo, ya puedes cazar y todo, pero también antes les enseñan a cazar, les enseñan cómo comer. A mí me llamó mucho la atención un pajarito que estaban tomando, igual no llegó no concretó su enseñanza por sus papás, me imagino que murieron antes y lo rescataron de su nido, estaba pues hambriento. Entonces va el gusano caminando así, y pues se supone que tanto el papá como la papá de esta ave, pues, ¿qué es lo que hacen? Agarran los insectos y se los introducen directamente a la boca de las aves. O sea, los pajaritos nada más abren la boca y los papás les meten, y pues ya, el pajarito. Entonces, estaba este pajarito viendo el gusano y hagan de cuenta va el gusano y el pajarito abre la boca pensando que a lo mejor se iba a meter solito. Otra vez camina, no resulta, otra vez alcanza al gusanito y abre la boca. ¿Sí me explico? Ni él mismo se sabía sustentar, ni él mismo se sabía dar de comer. ¿Qué tan importante es los padres en las enseñanzas de los hijos, en las enseñanzas básicas de la vida? ¿Sí? Enseñarles al trabajo, enseñarles cómo deben de ser. Así como yo trato a mi esposa, mi hijo tiene que aprender de mí el cómo yo trato a mi esposa. Si yo tengo una hija, mi hija tiene que aprender de mi esposa para ver el cómo me trata a mí es cómo va a tratar a su esposo. ¿Sí? Entonces es importante todos esos principios. ¿Por qué? Porque así como dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Y qué es lo que hace un guerrero con las flechas? Agarra su arco, prepara la flecha y la avienta. Así como los papás de los pajarillos que les menciono, que sacan con una patada o con un picotazo a los hijos del nido, así también como seres humanos o como papás tenemos que entender que nosotros somos también parte de ese lanzar a nuestros hijos. Pero también ahí hay otro detalle. Los padres a veces hacen así, esto, voltean para abajo y ahí se queda la flecha. Y prácticamente le dicen, aquí te quedas y no te vas. ¿Sí? ¿Cuántas mamás han hecho eso con sus hijos? Que hasta de una forma, ¿cómo decirlo? Ay, es que ves que tu papá se nos fue y todo, y mira, pues tú te vas a quedar conmigo. De hecho, hemos visto algunas películas donde apenas en el México de antes, la hija menor, ¿cuál era su destino? Quedarse a cuidar a la mamá o al papá hasta que se muriera. Y ella tenía que rechazar todas las oportunidades de este cortejo, porque ese era su destino. ¿Sí? Tristemente, esa flecha que los papás tienen que preparar a los hijos precisamente para cuando ya estén listos. Y los mismos papás son los mismos que preparan la flecha y los mandan afuera. Pero si los hijos no adquirieron
o los papás no tuvieron la sabiduría o los principios para enseñarles que tienen que salir y hacer su propia vida, ¿sí? Tristemente, los hijos estarán pegando en cosas tan duras como una pared, ¿sí? O tan blandas como el mar donde se sumergen y se ahogan, ¿sí? Pero cuando realmente el guerrero avienta la flecha y mata al rival o vence al rival, ¿qué es lo que está provocando ese papá o esos papás que aventaron esa flecha? Es el resultado del buen trabajo que tuvieron como padres. ¿Por qué? Porque esa flecha dio en el blanco y venció. Y esa flecha hirió. Entonces, cada uno de estas flechas que representan a los hijos, precisamente son aquellos que van a salir del hogar para vencer el mundo. Tienen la capacidad de salir más allá de sus fronteras del hogar para que precisamente ellos conquisten lo que Dios ha preparado para ellos. Pero si no tienen buenas bases, si no tienen buenos principios, si Dios no está con ellos, si Dios precisamente los busca y ellos no se dejan hallar, es necesario que Dios esté en la vida de las personas. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Comenzamos hasta aquí? No. Vamos, es un salmo pequeño y ya casi terminamos. Versículo 5 dice: qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿Qué es una aljaba? La aljaba es, ¿alguien sabe lo que es una aljaba? ¿Las fichas? Ah, las flechas, sí. Sí, entonces, este llamado aljaba es como si fuese el hogar, ¿sí? Dice, feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, o sea, que tiene hijos. Es cierto, mucha gente tiene ese concepto de que pues yo voy a tener los hijos que Dios me mande. Y qué bueno, qué gran bendición, qué bueno que han tomado esa decisión, ¿sí? A mí también me hubiera gustado tener todos los hijos que Dios me dé. Yo creo que igual hasta ya, yo creo que ya ni cabríamos aquí, ¿sí? Con todos los hijos que yo hubiera podido tener, con mi esposa, a esto me refiero. Pero también digo, pobre de ella, ¿no? O sea, bueno, eso no fue el caso, pero debemos entender de que dice aquí, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. ¿Por qué? Dice, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Una tradición que tenía el pueblo de Israel es de que en las puertas de la ciudad eran donde normalmente se discutían las cosas políticas, se discutían los contratos, se discutían etcétera. Por eso cuando vemos inclusive algunos de los patriarcas o algunos de las personas de la Biblia, a veces los encontraron, ¿dónde? En las puertas de la ciudad. A veces, honestamente, podemos decir que andaban de chismosos. A ver qué contrataciones hacían aquellos, a ver qué trato llegaban aquellos, a ver qué se discutía de aquel, a ver qué. Pues no había televisión, no había otra cosa de distraerse, pues que decían, pues vamos a las puertas, a ver qué hay. ¿Sí? Pero dice aquí, qué feliz es el hombre que se tiene su aljaba llena de ellos. Dice, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Por lo mismo de que se hacían tratos y todo, el hecho de que tuviese hijos que lo respalden es parte del cuidado que sus hijos iban a tener para con él y decir, hey, alto, mi papá hizo este trato contigo y lo tienes que cumplir. Y mis hermanos y yo estamos de testigos de ese trato. ¿Sí me explico? Y no vamos a dejar que a mi papá se le haga una injusticia como normalmente se hacía. Como era el alboroto entre mucha gente, cuando veían solo a aquella persona y toda una familia en contra de esa persona, la hacían pedazos. Decían, bueno, pues si la matamos y todo, igual o la mandaban matar, ya se quedó. Y sus tierras pasan a nosotros. ¿Sí? Entonces, tanto el padre, la madre, los papás tienen que tener buenas bases para
crear precisamente su hogar, para transmitirla a sus hijos, para que precisamente sus hijos crezcan con esos principios y a su vez hagan lo mismo con sus propios matrimonios, con sus propios hogares. También la familia que dejamos atrás en el sentido de los hijos a los cuales hemos dado todo, también los hijos a nosotros como padres nos van a respaldar en un futuro. Pero si nadie tiene esos principios, siempre estaremos solos, aún en la vejez, porque nuestros hijos no tuvieron esos principios y muchas veces no los tuvieron porque yo como padre no se los inculqué. ¿Sí? Yo también tengo esa gran responsabilidad como padre de que mis hijos tengan o no tengan los principios o Dios en su vida. ¿Sí? Yo tengo esa responsabilidad. Muchas veces decimos, algunos papás se excusan diciendo, bueno, es que pues tú le enseñas eso a tus hijos, pero al final de cuentas ellos toman la decisión. Es cierto, pero si se les enseña bien, como deben de ser las cosas, no sucede eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en todo momento tuvieron la palabra de Dios. En todo momento estuvieron bombardeados con la palabra de Dios. Y sobre todo, nosotros como padres tenemos que tener un buen ejemplo y que los hijos puedan ver precisamente la diferencia de mis papás, la diferencia de sus papás con los papás o del amigo o de los papás de los que están en el mundo. ¿Sí? Yo siempre voy a recordar, y lo tengo muy guardado en mi corazón, cuando uno de mis hijos se acercó y me dijo, papá, gracias porque tú no tomas. ¿Sí? Y ese día había visto una escena y me dijo, papá, gracias porque tú no tomas. Y ese es un ejemplo, ¿sí? Que cualquiera que tiene buenos principios de Dios y que lo lleva a su vida, ¿sí? Puede también vivir. ¿Sí? Entonces, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acosadores en las puertas de la ciudad. Una persona que ha tenido buenos principios en Dios terminará sus últimos días aún disfrutando de sus hijos, disfrutando de su esposa, disfrutando de sus bienes. Porque Dios siempre los protegerá y cuidará. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Pues vamos a orar para